día. Hablaba de Sergio y Rosa, justo me llamaron a las 11 de la mañana, venían por Santa Rosa. Muchos saludos de Sergio, Rosa y de sus hijos. Dijo que le dieran mucho saludo a la iglesia, ¿sí? Y hoy escuchaba a Marcela que hablaba de que esta mañana se levantó y oraba y sentía como que habían cadenas. Ustedes pueden ver que es muy corto mi párrafo en lo que es el boletín y que hay Si se me pierden los papelitos, lo único que voy a hacer es hacer orar porque me voy a perder. Que dice pacto irrevocable de Dios, que en Gálatas 3:15, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Marcela decía que se levantó sintiendo que habían personas con cadena. Lo que está escrito ahí fue lo que Dios me dio mientras oraba, ¿sí? Cuando dice Dios dice, que Dios dice que es legal pero no legalista, y Dios en su amor dice, manifiesto mi poder sobre el pueblo de Dios. Muchas personas se sienten, y la palabra que me dio fue sucias, porque me dice yo con mi sangre lavo. Por eso la palabra que fue sucia, está triste. Dice Dios, yo lo he perdonado y mi pueblo le está costando avanzar porque no se ha autoperdonado, ¿sí? Porque están las pequeñas zorras que todavía están carcomiendo el corazón, carcomiendo nuestras vidas con angustia, con dolor, con pensamiento, y tengo más mi pensamiento en lo que me está pasando, en lo que Dios puede hacer en mi vida. Y de ahí donde me dio el título donde dice que Dios da pacto irrevocable de Dios. Entonces, mi gran pregunta fue, hoy vivimos por gracia, y gracias a Dios vivimos por gracia, y mi gran pregunta fue, y creo que todos la sabemos, pero la volví a preguntar y investigar, ¿en qué momento comenzamos a vivir nosotros por gracia? ¿Desde un principio vivimos por gracia? No, porque al principio era por la ley para el pueblo de Israel. Y después Dios, por su gracia, habló al gran siervo Abraham, grande Abraham, ¿y qué dice? Vuelvo a leerlo, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Se te grabe esto, mediante la promesa. Cuando Dios habla de un pacto que no lo abroga, quiere decir que no lo suspende. Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios que no falla. Cuando habla de ratificar, habla de que lo aprueba, de que lo afirma, ¿sí? ¿Qué quiere decir Pablo en estos versículos? Él describe el carácter del pacto con Abraham, demostrando que la promesa se cumple y se va a cumplir y se cumple en Cristo, ¿sí? No en la ley. Dice, nadie invalida un pacto humano, cuánto más cierto sería esto en el caso de un pacto divino. La base del pacto con Abraham era la fe y la ley que vino 430 años después. Cuando le habló a Abraham, digo, bueno, ahí donde nosotros estábamos salvados, ahí donde pudimos entrar nosotros al reino de Dios y poder ser hijos y ser herederos, ¿sí? Y en el tiempo Dios siempre se comunicó con los hombres a través de los pactos, ¿sí? Reveló su propósito al hombre a través de los pactos, dio de la seguridad al hombre en cuanto a su propósito mediante los pactos, ¿sí? Y Dios se une con el hombre en una unidad orgánica como consumación del nuevo pacto. ¿Bien? Dicen que Dios ha pactado con el hombre a través de los tiempos
de dos modalidades básicas. Vamos a ver dos modalidades básicas. Una es un pacto condicional y otra el pacto incondicional. Quiero que me sigan. El pacto condicional y el pacto incondicional. El pacto condicional dice que es, para que se concrete este pacto, el hombre debe cumplir las condiciones contenidas en él. O sea, de esta forma el dador de pacto, que es Dios, va a cumplir aquello que prometió. Y un pacto incondicional es una disposición soberana de Dios por el cual Él establece un convenio incondicional y declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo, mediante la gracia, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. El dicho pacto, aquello que se ha pactado, depende del dador del pacto, que es Dios, ¿sí? Depende del dador del pacto, que es Dios. La ley, o sea, la ley, hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, y no es que la ley del primer pacto se contradice con la del pacto nuevo, ¿sí? O sea, la ley y las promesas no se contradicen, ¿sí? Hubieron varios pactos, pero quiero nombrarles simplemente a nivel de resumen 4 pactos importantes dados por Dios a Israel. Un pacto fue el pacto abrahámico, ¿sí? Que tiene que ver con una descendencia, que en Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto contigo y con la descendencia como pacto perpetuo. Por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Génesis 17:7. Dios estaba dando y estaba hablando sobre el pacto. Si un pacto del otro pacto es el pacto palestino, que tiene que ver con una tierra. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. ¿Sí? Dios a todos nos dio una descendencia. Muchos traemos descendencia de maldición, como dice la palabra, hasta la 4ª generación que puede venir la descendencia de maldición. ¿Puedo renunciar a esta descendencia? Puedo renunciar a esta descendencia. Puedo pedir perdón, puedo renunciar y cortar toda unidad de mi descendencia que me ha traído porque tenía un tatarabuelo violador, porque tenía un abuelo que era alcohólico. ¿Puedo cortarla en el nombre de Jesús? Hoy te digo que en esta mañana se va a cortar y se puede cortar. Si no lo hiciste, hoy lo podés hacer. Entonces, ¿Dios me puede dar una vida nueva? Dios te puede dar una vida nueva, y te lo digo por experiencia. Y cuando yo corto toda esta herencia, ¿que me tengo que olvidar de mis padres? No, simplemente bendecir a la herencia anterior, pero sí declarar en el nombre de Cristo Jesús que tengo una herencia nueva. Y esa herencia nueva es la que te va a dar la paz y la alegría para seguir viviendo, ¿sí? Un pacto palestino decíamos que tiene que ver con una tierra, que decíamos: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios te da un lugar en su corazón, Dios te da un lugar en la vida, ¿sí? El pacto dadívico, que tiene que ver con un trono. No es así, en Samuel 23:5 dice: no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Dios te da un pacto dadívico, te da el trono de la salvación. Por eso Él pactó con Abraham, para que hoy podamos nosotros, como hijos de Dios, ¿sí?, ser salvos, y ser salvos por gracia. Y el nuevo pacto, que tiene que ver con una nueva creación, ¿sí? Dice el nuevo pacto en Jeremías, por ejemplo, 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en Gálatas, o sea, en ese momento, en el primer pacto, los gentiles, que los gentiles la nación, no teníamos ningún pacto con Dios. O sea, no teníamos pacto con Dios. Y en Efesios 2:11 dice que tuvimos un pacto con Dios cuando Jesús vino a la tierra, ¿no? Fue crucificado, y tuvimos
Un pacto con Dios que fue por la reconciliación por medio de la cruz. Cuando Dios derramó su sangre preciosa, nosotros fuimos reconciliados por medio de la cruz con un Dios todopoderoso, ¿sí? En Efesios 2, 11, 12 dice, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y después sigue, que es largo, 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 y para no aburrirlos, lo pueden leer después ustedes, ¿sí? 3, 4. Dice que el Señor, acá está. Y cuando lo introduce en el nuevo pacto, usted puede leer Gálatas 3:8 que dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ahí encajamos nosotros. En ti serán benditas todas las naciones, y ahí entramos, ¿sí?, los gentiles. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Previendo, ¿qué quiere decir prever? Significa ver con anticipación lo que va a suceder, ¿sí? Disponer o preparar medio contra futura, dice, contingencia. ¿Qué es lo que previó Dios en todo esto? Que había que justificar la fe a los gentiles, ¿sí? ¿Y cuál fue el mensaje? Y lo leímos recién, en ti serán benditas todas las naciones. Y dice que hay dos maneras, o investigué dos maneras legales en las cuales Dios se relaciona con el hombre. Y las maneras son a través de las promesas y a través de las realidades. Y acá ponemos atención también. Las promesas, dice que en Hebreo 11:39, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es un versículo que no habla de las promesas. Y un versículo que no habla de la realidad es Hebreo 11:40. Preveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionadas sin nosotros. Vamos a un resumen. Dice, Abraham tuvo solo una promesa. ¿Sí? Tuvo solo una promesa, en ti serán benditas todas las naciones y todo lo que Dios le habló. Nosotros tenemos la realidad de esa promesa. ¿Cuál? Que somos salvos porque Jesús murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y realmente, o sea, somos benditos. O sea, se cumplió la promesa, nosotros vivimos la realidad. ¿Sí? Una promesa y se nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Y una realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros como un hecho concreto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Realidad es una palabra de Dios hablada. Después de realizar el hecho, dice que la promesa debe creerse y la realidad debe disfrutarse. ¿Cuál es tu realidad en este día, en esta vida? ¿Cuál es tu realidad? Yo creo que vos pensé en un minuto, ¿cuál es mi realidad? La promesa, estoy seguro que Dios te puede bendecir, la promesa, estoy seguro, como decíamos recién, te da una herencia nueva, estoy seguro que la promesa, Dios te hace nuevo, Dios te saca lo que te hizo mal, Dios te renueva. Pero tu realidad, la de ahora, ¿cuál es la realidad que vos estás viviendo? ¿Cuál es la realidad que yo estoy viviendo? Que fue la primera pregunta que me hice. O sea, fue interesante cuando digo que a través de las promesas la realidad de Dios también se manifiesta, ¿no?, en sus pactos. Entonces digo, ¿cuál es la realidad mía? Pero sí sé, yo sé cuál es la promesa. Yo cuando escribía, acá Dios me dice, siempre en las iglesias decimos, Dios te va a bendecir, seguro, una promesa. Siempre decimos que Dios te va a dar, Dios te va a llevar a las naciones, Dios, siempre cosas grandes, ¿eh? Sí, Dios es grande. O Dios te va a dar esto, Dios. Y Dios me decía, cuando yo estaba orando, que está acá en el papel, me decía, tenemos que entender como pueblo de Dios que no es después, ahora. Dios, te puedo decir en el nombre de Jesús y te lo profetizo porque Dios me lo mostró antes de venir y está escrito que Dios comienza a bendecirte ahora y en la situación que estás. ¿Por qué? Porque el enemigo nos miente que cuando esté mejor Dios me va a bendecir. Cuando tenga dinero voy a diezmar. Cuando yo esté bárbaro del corazón y me sienta con ánimo, sé que yo le voy a entregar el corazón a Dios porque yo voy a estar bien. No te mientas más. El enemigo nos miente. El Dios dice, y te lo digo en el nombre de Jesús, el tiempo es ahora.
No esperes el futuro, porque muchos predicamos, Dios te va a dar. Es verdad, es una promesa, pero yo quiero vivir la realidad de hoy, que es que Dios vive en mi corazón, vive en tu corazón y Dios te va a hacer feliz, que con esta circunstancia tengo que comenzar, con lo que me está pasando, con mis problemas. ¿Por qué? Porque puedo dejarle todo a Dios sobre sus hombros para que lo devuelva al mismo infierno. ¿Sí? Es el tiempo, disculpe, tengo la garganta. Cuando leemos las palabras tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque muchas veces tomamos las promesas como la realidad, de saber qué es una realidad, lo que estamos viendo ahora, y saber lo que es una promesa, ¿sí? O sea, tenemos que saber bien ver las perspectivas, porque podemos equivocarnos en las perspectivas, ¿bien? Siempre, por ejemplo, la promesa es que Dios siempre nos va a bendecir y nos bendice, ¿sí? La realidad es, yo hoy soy un hombre bendecido, entonces vivo la realidad y la disfruto. Dice que tan pronto como creamos una realidad de Dios, comenzamos a disfrutarla. O sea, por la realidad no hace falta que oremos. No oremos por la realidad, es lo que estoy viviendo, ¿sí? O sea, es lo que vemos, ¿sí? Una promesa dice puede cancelarse y quedar sin efecto, pero una realidad no. La realidad es que Jesús murió en aquella cruz y nos redimió con su sangre preciosa, y lo vuelvo a repetir, Esa es una realidad, la cual nadie la va a cambiar. Nadie va a cambiar esa ley y nadie me lo va a quitar. Pues yo soy parte del reino y soy parte de su herencia, ¿sí? En Isaías 7:14 podemos ver, por ejemplo, una promesa. Por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Otro ejemplo. ¿Y cuál es la realidad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijo. La promesa de Dios se puede... Gracias. La promesa de Dios se puede retardar. Las realidades de Dios nunca son retenidas, ¿sí? O sea, que el nuevo pacto es Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. Ese es el nuevo pacto, es el Dios mismo impartiendo su vida en nosotros, ¿sí? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y puse lo mismo, Gálatas 2:21, en la versión internacional, que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Se vino la palabra vida, ¿sí? Un gran misterio la palabra vida, ¿sí? Y dice que en griego hay 4 términos que significan vida, y cada una tiene un sentido diferente. Por ejemplo, está la vida bios, que es lo de la biología, la vida biológica, la vida física, ¿sí? Que esta clase de vida necesita ser sustentada, ¿bien? Después está la vida suche, que esta es la vida psíquica. Esta es la vida relacionada con el corazón, la mente y el alma. Mientras leía, digo, en la Biblia está todo. Simplemente es leerla y empezar a entender, porque cuando fui a buscar vida bios, me daba un pasaje donde dice Marcos 12:44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, que era la viuda que puso su pequeña moneda y dio todo lo que tenía. Y eso lo explicó el pastor Daniel, ¿sí? La suche, por ejemplo, dice, la vida suche, que es la vida psíquica, en Génesis 2:7 podemos encontrar que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, este es el asiento de la personalidad en el hombre. ¿Bien? O Lucas 9:24 que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es la vida individual de ser vivo. Es mi decisión entregarle el corazón a Dios. Es mi decisión decirle a Dios, yo estoy acá y voy a creer en vos para que vos empecés a trabajar y a hacer lo que tenés que hacer conmigo en este mismo momento, instante. La vida anástrofe, que dice que es un estilo de vida o manera de vivir y que tiene que ver con la conducta, la forma de conducirse, la forma de comportarse. En Efesios 4, 22, 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Y la vida Zoe, dijimos que eran 4, la cuarta, la vida Zoe, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con un principio, o sea que tiene que ver la vida en un sentido absoluto, ¿sí? La vida como la vida de Dios. Bien, o sea que aquello que Dios, el Padre, tiene en sí mismo y que le dio al Hijo encarnado, lo que Dios le dio a su Hijo, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de vivir como Dios vivió, ¿sí? Digamos, es sentir la vida en Dios en nuestro interior. ¿Bien? Porque dice Juan 5, 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también han dado al Hijo, también así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, debemos sentir la vida de Dios en nuestro interior, ¿sí? Romanos 8, 6, 11 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice, la carne es muerte. Dice que tanto la muerte como la vida espiritual son cosas que podemos sentir interiormente. ¿Bien? Eso lo podemos sentir. Sentir paz es distinto, porque sentir paz tiene que ver con una condición interior y que Dios te da esa paz. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, ¿sí? ¿Qué significa, como dice acá, sentir la muerte? Significa sentir debilidad, significa sentir vacío, opresión, oscuridad, dolor. Son algunos de los significados de lo que significa la muerte, ¿sí? Quiero que vos vayas pensando en cuál está. Por ejemplo, si hablamos de la debilidad, dice que debilita a los hombres y mueren. Si hablamos del vacío, dice que vacía a los hombres y acaba con todo. Si hablamos de la opresión, deprima a los hombres y lo desalienta. Si hablamos de la oscuridad, ensombrece en oscuridad profunda. Y si hablamos del dolor, dice que el dolor causa sufrimiento, o sea, nos causa sufrimiento al hombre. Si leemos toda esta, vos en este momento, te pregunto vos dónde estás, cuál es el lugar donde estás parado vos hoy. Yo ruego a Dios que sea el lugar, como escuchaba Marcela un principio, que sea el lugar donde vivamos en Dios, podamos ser felices, entendamos que el pacto que hizo con Abraham, ¿sí?, era para nosotros y para darnos paz y para darnos felicidad, ¿sí?, para que entendamos, ¿sí?, que es un Dios poderoso, que es un Dios de poder. Pero hoy te digo que si estás con debilidad, que si estás vacío, si estás con opresión, si estás en oscuridad, ¿sí?, o si estás con dolor, es el tiempo donde tenés que renunciar. Yo te invito a que te pares. Primero, para que no se duerman. Segundo, para que no se duerman. Y primero, porque vamos a orar. Porque si tenés alguna debilidad, si tenés algún dolor, si tenés una opresión, cerrás tus ojos y comenzás a decirle al Señor en este mismo momento que le entregás. Lo que Marcela comenzó ahora se sella nuevamente en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque Dios dice que Él quiere que comencemos, que avancemos, pero alguna de estas facetas no nos deja avanzar. Alguna de estas facetas dice que son pensamientos todo el tiempo, dice el Señor. En esta mañana hay personas que no se sienten dignas de estar en mi presencia. Muchos me han dicho, he pecado, no soy digno, tengo vergüenza. Pero el Padre dice en esta mañana, por mi nombre, dice, yo te he perdonado, te lo repito y lo he escrito. Yo te he perdonado. En mi pacto vos fuiste y sos parte de lo que yo doy.
Vos sos mi herencia. Por eso el Señor dice que ahora renuncies en el nombre de Cristo Jesús a lo que te está opresionando el corazón. Sí, Padre, todo corazón que en este momento está triste y opresionado, atamos toda mentira del enemigo y la echamos fuera ahora en tu nombre, Padre. Ordenamos y declaramos en el nombre de Jesús que tu paz, que tu amor inundan, Dios del cielo, cada corazón y cada vida. En el nombre de Cristo Jesús, te ordenamos y te paralizamos, infierno. Ahora, Padre, Señor, con tu fuego, Espíritu Santo, comenzás a recorrer cada vida. Dios del cielo, dice el Padre, que empecés a clamar, porque si vos querés bendición, si vos querés que Dios te use, si vos querés sentir el fuego del Espíritu Santo, depende de vos. Dice personal. No te pueden orar mucho, te pueden orar millones, pero si vos no buscás de mi presencia, si vos no comenzás, dice el Padre, a decirme lo que querés y abrir tu corazón, Dios del cielo, dice Dios del cielo, que si no abrís tu corazón y no me contás tus pena, dice el Señor, a mí no me interesa de que quieras andar siempre feliz cuando tenés pena, porque la felicidad la doy yo, porque yo soy el que doy, porque yo soy el que quita. Por eso hoy dice, si estás enfermo, en mi nombre y con fe, porque dice en la primer, sí, Dios del cielo, porque mi cava aquí soy, porque en la ley, en la primera ley, mi primer pacto fue por ley, pero el pacto con vos, dice el Padre, fue por mi sangre, con la ley y la fe. Por eso, yo hoy activo tu fe, dice el Señor. Activo tu fe de una forma como nunca, pero créelo. No lo puede creer otro por vos. Créelo porque es el momento. Créelo porque es el lugar. Dice el Padre, muchas personas que se han sentido y vienen sintiéndose vacía. Te preocupa tu esposo, te preocupa tu hijo o tu hija. Pensás que estás enfermo, sabes que estás enfermo y me dijiste que te ibas a morir. Te estás preguntando si este es tu lugar para seguir congregándote. Sí, Señor. Estás diciendo si las cosas que se hacen en esta iglesia están bien o están mal. Yo no soy legalista, dice el Señor. Y tampoco quiero que vos lo seas. Porque si sos legalista, eso no es mío, eso es del enemigo. Por eso yo hoy te perdono. Por eso yo hoy te levanto. Por eso hoy no pierdas esta oportunidad de decirme lo que sentís. Lo que acoge tu vida, lo que no te deja avanzar. Como le dije a mi siervo Abraham, en el nuevo pacto que iba a redimir a mi pueblo, yo lo cumplí, es una realidad. Y la promesa es que comienza, que esa realidad se cumplió, y la realidad tuya, tu tristeza, en este mismo momento, en este mismo lugar comienza ahora. El Espíritu tiene directa relación con la vida. El espíritu humano, la vida y la ley de vida dice que son inseparables. El espíritu humano es el depósito, la fuente. La vida Zoe de Dios es el contenido y la ley de la vida es la manifestación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Simplemente hemos entendido que tus pactos son irrevocables. Hemos entendido que tu paz y tu amor llenan nuestras vidas. Por eso, infierno, te paralizamos en el nombre de Jesús. Por eso, espíritu inmundo, a vos te hablamos, a vos mismo, diablo, y te ordenamos que dejás los hogares, dejás los hijos porque no te pertenecen, deja nuestras familias porque no te pertenecen.
Deja nuestras pertenencias porque no te pertenecen. Deja nuestra economía porque no te pertenece. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana nos declaramos libres en tu nombre, Jesús. Por eso el infierno ahora está paralizado en el nombre de Jesús. Dice Jesús, yo te doy la libertad. Yo te doy la libertad. Yo te doy la libertad. Mucho tiempo, en este último tiempo, hemos tratado, dice el Señor, de acomodarnos a ciertas situaciones del mundo. Pero, hijo amado, el mundo tiene que acomodarse a nuestras situaciones. Una cosa, dice el Padre, es compartir. Pero cuando comparta, dice, hay que bendecir. Hay que decir que hay un Dios grande y poderoso. Comentale a los que te conocen que soy un Dios de poder. Y te voy a hacer una promesa y la vas a ver hecha realidad. Dice el Padre, por mi nombre, animate a empezar a orar por enfermos. Animate a orar por la economía. Pero animate. Pues dice el Señor que muchos lo están pensando. Lo han intentado. Y la gran pregunta fue, ¿y si no funciona? Soy un Dios perfecto. Soy un Dios que da promesas. Y te aseguro que va a ser tu realidad. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tu palabra alimenta nuestro corazón. Gracias por ese pacto divino. Gracias porque sabemos que el pacto está en vos, en Cristo, en la fe. Por eso nuevamente te pido aumentar la fe de cada uno de tus hijos. Dice el Señor, si tenés alguna necesidad, pasa adelante. Pasa adelante. Y si no tenés a Jesús en tu corazón, aceptalo hoy. Yo soy yo la tengo, dice el Señor, clara. Yo sé lo que hago, sé lo que doy. Por eso, si no tenés a Jesús en tu corazón, dice el Padre, aceptame. Así de fácil. Vos lo querés, yo te lo doy, dice el Señor. En el tiempo y en la forma justa. Dios no vende vidriecito de colores. Él cumple. Créelo, la libertad, un espíritu de libertad recorre este lugar, créelo, pedí perdón, pero créelo que te perdonó, porque yo cuando perdono olvido, dice el Padre, cuando perdono olvido. No soy un Dios de rencor, si te perdoné ya lo olvidé. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias por tu cuidado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando dice que un Dios que olvida, dice que había un predicador en una aldea muy lejana, donde él era pastor de esa aldea y siempre había algo en el pasado que le afectaba. Le afectaba. Y había una ancianita que Dios le hablaba siempre y le mostraba. Entonces le dijo a la ancianita que si por favor le podía preguntar a Dios qué es lo que no lo dejaba vivir. La ancianita, justo en la aldea empezó a llover, no llegó. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y él estaba impaciente. Y cuando llegó la ancianita le dice, abuelita, dice, ¿usted le preguntó a Dios qué es lo que a mí me tiene mal? Sí, dice. ¿Y qué le contestó? No me acuerdo. Ese es Dios. Te perdona, lo saca y después no se acuerda. Por eso es un Dios que no tiene rencor. Y te quería dar un ejemplo. Cuando dice que el espíritu humano es el depósito, la fuente, la vida zoe de Dios es el contenido y la ley de vida es la manifestación, la acción y función de esta vida. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico del foquito eléctrico, ¿sí? El foquito eléctrico, ese sería el espíritu recreado del hombre. ¿Vamos todos? ¿Foquito eléctrico? Sería el espíritu recreado del hombre. La electricidad que va a ese foco es la vida de Dios.
Y la luz es la ley de vida o manifestación de Dios en nosotros. Ayer fuimos a la mañana a un hogar de chicos que están internados, algunos sin familia, otros la mamá lo viene a ver, los papás totalmente ausentes, y lo digo por los hombres, oremos por los hombres, porque los papás totalmente ausentes. Pregunté si había, de los que pude preguntar si venía algún papá, yo los que aparecen son las mamás, y otro directamente su mamá, el caso de la mamá la mataron, caso solo. Y yo en un momento cuando llegué a casa le contaba a mi mujer, digo, ¿y por qué pudimos ir? O sea, es de Dios todo, pero nosotros pudimos llegar porque Silvina, que es asistente social en ese lugar, habló con ellos porque los chicos ven cosas raras, se mueven las cortinas, se movían, lo declararon en el nombre de Jesús porque oramos, que está todo bien. Los educadores también lo veían y por eso nos llamaron. Pero oramos, todo bárbaro, ¿no? Un momento muy lindo, un lugar para poder trabajar. ¿Querés trabajar? Yo pregunté a ellos si los fines de semana se podía sacar a alguno de los chiquitos, después una entrevista con psicólogo y asistente social que es Silvina. Dice que no hay problema, se puede sacar un chiquito si uno quiere a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y devolverlo a las 8 de la tarde, o sea, llevarlo al cine. Hay mucho para hacer. Digo, ¿por qué llegamos a ese lugar? Porque entendí esto. O sea, ella vive a su Jesús en el corazón y en su vida. Porque por el testimonio de Silvina, porque cómo se comporta Silvina en ese lugar, porque lo que demuestra Silvina en amor, nos dio la oportunidad de un grupo de poder ir a orar a ese lugar. Y allí vino gente que trabajaba a pedir que oremos por ellos, lo pudimos bendecir y entregar su corazón a Dios. Pero digo, Señor, este pacto que vos hiciste hay que vivirlo. Y Silvina, lo digo personal, no sé si está Silvina o no, pero Silvina es una de las personas que lo vive. ¿Por qué? Porque pudimos ingresar por su testimonio, por su amor, por su capacidad. Capacidad intelectual, capacidad en amor, ¿sí? Una cosa no quita la otra. Por eso simplemente Dios te bendiga. No quise alargarme mucho, simplemente quería que sea una mañana, Dios quiera, y pido a Dios que haya sido de bendición para tu vida como fue para mí mientras leía y preparaba la predicación. Y simplemente si tenés una necesidad, no dudes en decirle a Dios que te la saque y que Él te bendiga, ¿sí? Declara siempre herencia nueva sobre tu vida y sobre tus hijos. Dios les bendiga.